En la vastedad del tiempo y el espacio, existen lugares que guardan secretos oscuros, testigos silenciosos de horrores inimaginables que han marcado la historia de la humanidad. Estos son los lugares que nos sumen en las profundidades de lo aterrador, donde la realidad supera a la ficción y las sombras del pasado aún se proyectan sobre el presente. En este recorrido exploraremos sitios donde la tragedia, la violencia y la muerte han dejado una huella imborrable. Prepárate muy bien porque estos son los 5 lugares más aterradores del mundo. Puesto 5. En la oscura historia del Estadio Nacional de Chile, construido en 1938 como símbolo deportivo, pero pronto transformado en un infame campo de tortura durante la dictadura militar, se gestó un capítulo horrible y aterrador. En septiembre de 1973, el régimen liderado por Augusto Pinochet perpetró un golpe de Estado, convirtiendo el estadio en un lugar de sufrimiento para aproximadamente 40.000 presos políticos. La pista olímpica se convirtió en escenario de interrogatorios y torturas, presenciados por compañeros aterrados. Mientras todo esto ocurría y el mundo solo observaba, en 1973, la selección chilena disputó un juego de repechaje en el mismo estadio contra la Unión Soviética. Este evento, manchado por la sombra de la represión, llevó a la clasificación chilena por default, ya que los soviéticos se negaron a jugar en un lugar manchado con la sangre de los patriotas chilenos. En un intento de descubrir los horrores, se organizó un partido de exhibición contra el Santos Fútbol Club, liderado por Pelé. Este acto macabro pretendía distraer a la población, pero la derrota humillante de Chile por 5-0 reveló la farsa. Una de las personas que vivió de cerca las consecuencias fue el futbolista Carlos Caselli, ícono de resistencia, quien enfrentó represalias contra su familia por desafiar a Pinochet, pues su madre fue torturada. Pese a esto, Caselli persistió en su lucha, contribuyendo a la reapertura de Chile. Quien también vivió un evento traumático que se desenvuelve en este lugar fue el periodista Clayton Netz, quien fue prisionero en el estadio. En su testimonio destaca la crueldad sufrida, la falta de comida, las condiciones inhumanas y la muerte aterradora de un compañero. A principios de noviembre de 1974, la luz volvió a iluminar el estadio tras la presión ejercida por la FIFA sobre el gobierno. Surgieron rumores de que el lugar funcionaba como un campo de prisioneros, lo que obligó a las autoridades a liberar a los mismos. Aunque el estadio fue vaciado, las cicatrices persisten en la memoria chilena. Este oscuro episodio demuestra cómo el fútbol se entrelazó con la tragedia, convirtiendo un símbolo deportivo en un testigo silencioso de los horrores de esa dictadura. Número 5. Puesto 4.
El campo de prisioneros de Utah, utilizado desde la Primera Guerra Mundial, albergaba a ciudadanos alemanes y otros prisioneros de guerra que esperaban su repatriación desde mayo de 1945. La falta de disciplina entre los guardias, descritos como individuos sin mentalidad, creó un ambiente propenso a incidentes trágicos. Clarence Bertucci, un soldado resentido y frustrado, expresó su descontento por no participar en combate y anunció en un bar que algo emocionante sucedería esa noche del 8 de julio de 1945. Esa noche, aparentemente rutinaria, Bertucci subió a una torre de vigilancia y, sin previo aviso, disparó metódicamente 250 rondas de su ametralladora Browning M1919 hacia las tiendas de campaña donde descansaban los prisioneros. La masacre duró apenas 15 segundos, dejando 6 muertos y 22 heridos, 3 de los cuales morirían más tarde a causa de sus heridas. Después de la masacre, Bertucci mostró poco remordimiento. Aunque un tribunal militar lo declaró loco y lo envió a un hospital psiquiátrico en Nueva York, las repercusiones políticas y mediáticas fueron desastrosas para la imagen de Estados Unidos. Las víctimas, sepultadas con honores militares en el cementerio de Fort Douglas, marcaron un triste final para la gestión de campos de prisioneros estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. La masacre, recordada como la peor en un campo de prisioneros de guerra en la historia de Estados Unidos, llevó a la restauración del monumento conmemorativo en 1988, financiado por la Fuerza Aérea Alemana, en honor a los prisioneros que perdieron la vida. Número 4. Puesto 3. En las profundidades de una gruta en Belice, el hallazgo macabro de miles de huesos ancestrales acumulados durante 1500 años sumerge al descubridor en un horror indescriptible. La escena, iluminada por un fósforo, revela una antesala del infierno, donde los gritos resuenan como un eco de tormento. La magnitud del descubrimiento llevó a convocar a arqueólogos y expertos en antropología forense de la Universidad de Belmopán y la Universidad de California. Aunque estos especialistas esperaban encontrar un cementerio primitivo, un análisis minucioso reveló que la gruta no albergaba entierros, sino sacrificios humanos en honor al dios maya de la lluvia, Chac. Los sacerdotes mayas, ataviados con trajes largos y portando hachas afiladas, protagonizaban rituales violentos que incluían el sacrificio de 5 a 10 personas durante periodos de sequías. Atados en tótems, las víctimas sufrían cortes en las muñecas y la garganta y luego eran decapitadas con hachas de sílex. La sangre recogida se utilizaba en ceremonias agrícolas, mientras que los cuerpos eran desechados en la grieta del suelo. El equipo de arqueólogos extrajo 9.566 huesos, resaltando que al menos la mitad pertenecen a niños de 4 a 10 años de edad. Estos niños, considerados víctimas ideales por su sangre más poderosa, parecen provenir de otras regiones, sugiriendo la posibilidad de un sombrío comercio de seres humanos en esa época. La revelación plantea la inquietante hipótesis de que pueblos endeudados podrían haber cedido niños como tributo para los rituales sangrientos,
Algo igual de aterrador fue un descubrimiento similar en Chichén Itzá, México, donde los huesos de niños sacrificados provenían de lugares lejanos, indicando una red de tráfico de seres humanos en el pasado remoto. Así, la fosa en Belice revela no solo un oscuro capítulo de la antigua civilización maya, sino también la posibilidad de prácticas aún más tenebrosas vinculadas a la adoración de Chac. Número 3. Puesto 2. El sitio que ocupa este puesto, al igual que el anterior, nos transporta a otra época, una muy antigua. Este escenario se desarrolla en Narok, Kenia, donde se ha desvelado un descubrimiento impactante gracias a la labor de investigadores de la Universidad de Cambridge. Un estudio sobre fósiles encontrados en esta región desenterró el registro más antiguo conocido de conflictos humanos, sumiendo a la humanidad en la oscura realidad de la guerra hace más de 10.000 años. 27 esqueletos parciales, vestigios de una tribu de cazadores, narran una historia de horror. Entre los restos yacen hombres, mujeres y niños con marcas grotescas de violencia física, huesos rotos, heridas de flechas en cuellos indefensos y traumas causados por fuerzas inimaginables pintan un cuadro de brutalidad. Algunos esqueletos están atados de manos, incluyendo a una mujer en avanzado estado de embarazo. Pero lo más perturbador es que estos cuerpos no fueron sepultados. Sugieren una muerte intencional, un acto de violencia premeditada que envuelve el lugar en una atmósfera de maldad ancestral. La investigación, además, revela una verdad tétrica. La guerra, la violencia despiadada, formaba parte del oscuro repertorio de interacciones entre los grupos prehistóricos. Los esqueletos, datados entre 9.500 y 10.500 años según un análisis de radiocarbono, revelan una atrocidad que se desata en un contexto envidiable. Las evidencias apuntan a que Narok fue asediado por otros grupos, ansiosos de controlar los recursos que este territorio ofrecía. Las viviendas y las muestras de almacenamiento de alimentos sirvieron como desencadenantes de una guerra salvaje donde la muerte y la posesión de los sobrevivientes era el trofeo de la victoria. Pero lo más inquietante es el misterio que envuelve a los perpetradores de esta masacre. 2 flechas de obsidiana, una roca volcánica oscura no utilizada en la región hasta la Edad de Piedra, señalan la posible llegada de grupos foráneos, sumiendo a Narok en un conflicto entre regiones distantes. Narok se convierte en el ejemplo perfecto de cómo la violencia y la guerra han sido compañeras siniestras a lo largo de toda nuestra evolución, marcando la historia de la humanidad con la tinta oscura de la destrucción y el terror absoluto. Número 2. Puesto 1. En el año 79 después de Cristo, la ciudad de Pompeya se sumió en una pesadilla inimaginable cuando el Vesubio, gigante dormido,
despertó en furia. Lo que en un principio era un día común se transformó en una catástrofe apocalíptica. La tierra tembló como si el mismísimo inframundo estuviera clamando. El cielo se oscureció ante la ira desatada de la montaña y sus rugidos sonaron como ecos de un juicio divino. Las calles se inundaron de ceniza y piedras incandescentes, atrapando a los residentes en un infernal laberinto. Las casas se colapsaron bajo el peso de la lava, condenando a la ciudad y a sus habitantes a una tumba de ceniza. Pompeya se destaca como una de las ciudades más extraordinarias, no solo por la magnitud de la catástrofe que la marcó, sino especialmente por las fascinantes huellas que dejó a su paso. Este legado ha sido objeto de investigación en diversas ocasiones, siendo una de las más recientes llevada a cabo en el año 2017. Durante esa investigación, un equipo italiano desveló una escena macabra: los restos petrificados de 2 cuerpos masculinos y 3 caballos, víctimas olvidadas de la erupción. Este sombrío hallazgo tuvo lugar en una antigua aldea al noreste de Pompeya, donde la muerte había dejado su huella entre la nobleza. Cerca del criptopórtico, un corredor cubierto semisubterráneo, las víctimas intentaban desesperadamente escapar cuando el abrazo mortal del primer piso colapsó sobre ellos. Un flujo piroclástico, una avalancha infernal de material candente, los envolvió y sepultó para siempre. Sus almas quedaron atrapadas en el tiempo, condenadas a la eternidad en un lugar donde la desesperación y el sufrimiento fueron su única compañía. La primera víctima, un joven de aproximadamente 22 años, tiene la cabeza inclinada y los dientes visibles. Su columna, comprimida por la carga pesada que llevaba en vida, revela la brutalidad de su existencia. Un esclavo atrapado en las fauces del destino. Su túnica de tejido pesado testifica la carga que llevaba, incluso en su último aliento. El otro, un hombre de noble estirpe, yace con los brazos doblados sobre el pecho, las piernas abiertas en un gesto de impotencia ante la muerte inminente, con una estatura de 1,62 metros y vestido en ropajes suntuosos. Su posición sugiere que, aunque intentó resistir, la tragedia lo engulló. Nobles, esclavos, burgueses, niños, mujeres, ancianos, bebés. Aquí todos se volvieron iguales. No hubo dinero, no hubo colores de piel, no hubo diferencias de edades, no hubieron diferentes sexos, solo víctimas de la misma naturaleza. Y siempre lo diré: ante la naturaleza, los humanos nunca seremos nada. Y el horrible desastre en la ciudad de Pompeya es testigo de eso. Número 1. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.